Bienvenidos, animales, a un vídeo más. En esta ocasión, como vais a ver en el título, voy a hablar de cosas de psicología, que palgo es lo que he estudiado. En realidad son temas de los que no me siento tan cómodo hablando porque siento que no he aprendido lo suficiente en 4 años de carrera, bueno, 5. Pero ya era hora de tirarse a la piscina y comentar algo, por pequeño que sea, por incómodo que me ponga, porque siento que tengo demasiada responsabilidad de que todo lo que cuente esté perfectamente riguroso y corregidamente contado. Pero bueno, hemos venido aquí a jugar, como se suele decir. Entonces, como veis en el título, que me enrollo más que las persianas, esto es lo primero que yo querría que me hubieran contado cuando empecé la carrera. Es decir, lo que me deberían haber dicho el día 1 de clase de universidad, lo más básico. Y es qué leyes tengo que conocer para ejercer la psicología en España o qué es necesario saber si quieres desarrollar esta profesión en España, que es la segunda carrera más estudiada. Otro dato importante que hay que tener en cuenta, que vamos a ser muchos psicólogos en esta generación. Quizá no se dediquen todos a la clínica, aunque es algo bastante típico. Ojalá que no, porque es una profesión que debería ramificarse y que esté presente en muchos entornos laborales. Yo creo que sería lo ideal. Pero si al final hay una mayoría abrumadora de clínicos, es importante tener en cuenta lo que os voy a contar. De hecho, voy a coger mis apuntes, que creo que están por aquí. Bueno, para ir concretando, voy a hablar de leyes, que por lo que yo tenía entendido, mientras hacía la carrera, me repitieron por activa y por pasiva que era imprescindible hacer el máster general sanitario. Y es bastante cierto. Así que si tienes pensado hacer la carrera de psicología de 4 años, que sepas que 99% o 80% te vas a tener que comer un máster de 2 años más. Así que añade eso a los números de precios y matrículas que vayas a pagar. También, cosa importante sobre el máster, que yo llevo ya 8 semanas dando clases de máster. En mi opinión, el máster es bastante prescindible. Lo que aporta el máster, que sí es valioso, son las prácticas, que las vamos a empezar en enero de 2022 o febrero. Yo rezo porque esas prácticas sean la puta polla, porque las prácticas que tuve en cuarto no fueron gran cosa. En mi universidad, no sé otras, pero en la Camilo José Cela tenemos los 3 primeros años con algunos trabajos puntuales que los llaman prácticas, pero no dejan de ser entregas de trabajos y presentaciones con PowerPoint delante de toda la clase. También vais a tener que acostumbraros a hablar en público, es algo que cada vez a la gente más joven le da más pánico y haceos a la idea de ello, no os vais a librar. Y espero que no os toquen profesores indulgentes, porque yo he visto a algunos profesores ser compasivos con mis compañeros y no se lo merecían. Es decir, yo exijo lo mejor de lo mejor y voy a exigir a mis profesores que me machaquen y que no me aprueben por mi cara bonita, porque quiero aprender todo lo posible y ser un psicólogo talentoso. Ahora bien, las exposiciones son algo de lo que no os vais a librar. ¿Qué más? Las prácticas. Eso, que en los 3 primeros años hacíamos sobre todo teoría y alguna práctica puntual, eran trabajos que había que presentar o enviar. Y en cuarto, el segundo cuatrimestre de cuarto son 2 cuatrimestres y un noveno mes como de exámenes o de finales, más o menos. Esa segunda mitad del curso era prácticas semanales o diarias, que digo. Esas prácticas dependen mucho del centro que te toque. Habrá centros donde hagas coterapia, que es tu psicólogo, o sea, el profesor que te han asignado da terapia normal y tú estás calladito en un rincón tomando tus apuntes. Luego comentas con tu profesor la sesión que ha hecho su paciente y sacáis vuestras conclusiones. O si el paciente no está de acuerdo con que tú estés ahí escuchando, simplemente tu profesor te contará casos, los analizaréis y haréis algunos otros trabajos como talleres de gestión emocional, es algo que yo hice. Y exposiciones teóricas de otros contenidos. Es un poco, a mí me parece un poco triste porque en mis prácticas di mucha teoría y es ridículo dar teoría en la práctica, pero era lo que tocaba porque muchos pacientes en aquella época, antes del verano de 2021, muchos pacientes no querían contar sus casos a desconocidos, cosa que es muy comprensible, pero necesaria. Entonces, las prácticas van a ser buenas, van a ser horribles, van a ser mediocres en función del centro que te toque y eso muchas veces no se puede controlar. Y te puedes dejar llevar por el currículum de los profesores que veas o por la presentación que tengan en la página web un gabinete de psicólogos que te llama, donde quieres hacer las prácticas, pero al final es un poco tirar a ciegas y te pueden tocar unas prácticas geniales o horribles. Eso no lo controlas.
¿Qué más? Lo que estaba diciendo del máster. El máster vale la pena por sus prácticas, que no sé qué tal van a ser. Yo espero que sean mejores que las del curso, las de cuarto, el grado, porque a mí me supieron a poco. Sí que es verdad que no teníamos la formación necesaria para hacer terapia por nuestra cuenta, sin un tutor que nos vigilara. Y además, sin el máster es muy complicado ejercer. Pero bueno, yo, en mi humilde opinión, habrá psicólogos que me quieran crucificar por esto, más profesionales, mayores que yo y mucho más formados, que dirán que lo que digo es una sarta de gilipolleces, pero llevo 4 años o 3 fácilmente pensando lo mismo y no me voy a retractar ahora. Llevo mucho tiempo conteniendo estas opiniones por si al final cambiaba de opinión y consideraba que yo estaba equivocado y me he cansado. Las prácticas tienen que hacerse desde el puto primer día. Me da igual la poca formación que tengan los alumnos. Si yo hiciese una universidad en la que no tuviese un ministerio de educación ni de universidades ni nadie que me tocara la polla, vamos, te juro que el primer día de carrera estaba todo el mundo en gabinetes haciendo sus putas prácticas. No hace falta tener formación para saber escuchar. Luego tus profesores y tus tutores te enseñarán todo lo que tienes que saber de la teoría y de la rigurosidad científica que debes saber. Pero en una terapia ordinaria, cognitivo-conductual, no necesitas saber casi nada. Porque de hecho, si alguna vez has hecho terapia como paciente, ya has aprendido más psicología que muchos alumnos de toda la carrera. Y eso es algo que yo he dicho a mi psicóloga en 2 o 3 ocasiones. Aprendí mucho más con ella como paciente que en mis clases como alumno. Y estoy harto, ¿vale? Estoy harto. O sea, por si no se nota que estoy enfadado, estoy enfadado. ¿Qué más? Las prácticas del máster es lo que lo hacen valioso, repito. No tengo un guión, por eso estoy improvisando y esto debería estar en Twitch, pero como no sé hacer streamings, es un vídeo en diferido. A lo mejor de aquí a unos meses, cuando empiece esas prácticas, me empiezan a gustar mucho y digo que el máster es una maravilla. El problema es que por ahora, como digo, llevo 8 semanas y me está pareciendo paupérrimo. Me está pareciendo muy caro para lo que ofrece. Es formación todo teórica que ya hemos dado, son contenidos completamente redundantes que ya hemos visto en el grado, que no nos aportan nada. De estas 8 semanas solo ha habido 2 clases de 4 horas, es decir, son 2 horas un descanso y otras 2 horas de la misma asignatura sin parar, del tirón, que es un poco agotador, pero no me parece del todo mal. En estas 8 semanas solo ha habido como 2 o 3 clases que realmente considero que han valido la pena. Una sobre psicometría, otra sobre análisis funcional, bueno, en realidad han sido 2, pero las dimos seguidas, y la tercera sobre leyes, que es la que os vengo a contar aquí, que es una clase que la dimos pues la semana pasada o la anterior, a principios de diciembre de 2021, y yo no paraba de alucinar. O sea, me parece que los contenidos legales para saber ejercer, para poder ejercer sin meterte en problemas, es lo primero que te deberían contar al empezar la carrera. Es decir, qué coño tienes que saber, qué tienes que tener como psicólogo para poder ejercer y que no te metan un puro, que no te metan en una celda de prisión o no te metan una denuncia que te cueste la vida, porque en España la justicia, lo que es rápida, no es. Lo que decimos ágil, pues no viene siendo. Entonces, yo tenía unos apuntes por aquí sobre todo este tema. No los voy a encontrar, o sí. Prácticas. Pues ahora no los voy a tener aquí, ya verás. Qué puta risa. No, sí tienen que estar porque no suelo sacar casi nada de estas hojas. Vale. Aquí. Clase del 2 de diciembre de 2021. Para que os hagáis una idea, también voy a juntar en este vídeo un enlace abajo, que es una página web redactada por otro psicólogo que ejerce, creo que es profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, pero no me acuerdo ahora muy bien de su nombre ni de dónde trabaja, es algo que me quiere sonar, pero bueno, voy a poner la información abajo. Es un texto bastante largo, pero yo voy a resumirlo en este vídeo, lo que me dieron en clase. Lo que viene a contar es que los psicólogos en España actualmente trabajan en 3 regímenes distintos. Bueno, al menos los que hacen clínica, ¿vale? Serían como 3 regímenes a grandes rasgos. Luego están también los que ejercen en recursos humanos para empresas, que eso sería un 4º, pero no nos importa ahora demasiado. Y cualquier otra rama que se os ocurra, que a mí ahora no me viene. Para que os hagáis la idea, serían 4, pero la laboral, que es la de recursos humanos, no nos interesa mucho porque es un ámbito que yo no conozco. ¿Cuáles son esos otros 3 regímenes? Serían los psicólogos que solo han terminado el grado, los psicólogos que han terminado el grado y después han hecho el máster general sanitario,
es el máster habilitante, el más importante y el que está reconocido legalmente, el que tiene valor como homologación. Y luego el tercer tipo, que serían los PIR. Las siglas PIR son de como los médicos MIR, o sea, las oposiciones en la sanidad pública. ¿Qué pasa con los PIR? Que los psicólogos que hacen el PIR, como funcionan por una oposición bastante competitiva, estricta, que requiere mucho estudio profundo de teoría pura, tienen cierto prestigio. Es decir, si tú delante de un grupo de gente de la psicología dices que eres PIR, que has conseguido sacarte la oposición PIR, probablemente levantes miradas de admiración, ¿vale? Porque sacarse el PIR no es imposible en absoluto, pero es complicado. Hay escuelas que están especializadas, academias que están especializadas en prepararte para las oposiciones de PIR y solo te preparan para eso, que muchas estarán muy bien, pero en mi opinión no tiene tanto valor porque ejercer desde el ámbito público yo no lo valoro, no me parece que vayas a conseguir resultados notables porque te ofrecen una sesión cada 3 meses de media hora y da gracias. O sea, me parece ridículo. Me parece que para hacer esto las instituciones, la sanidad pública podría completamente retirar a todos los PIR, en plan, privatizar todo el ámbito sanitario de la psicología, porque para dar una puta mierda no me des nada, pero bueno. Y entonces, ¿por dónde iba? Luego están los que he mencionado antes, los psicólogos del ámbito laboral, perdón. A ver, entonces, ¿qué tengo yo aquí anotado? Por ejemplo, los psicólogos que ejercen sin el máster están bastante mal vistos porque ese máster es una homologación que todo el mundo valora muchísimo. Es un máster homogéneo en toda la Comunidad Europea, el máster general sanitario, y es el único máster en psicología que está reconocido. Los demás másters los hace el ámbito privado, pero no tienen valor de cara a las instituciones públicas, es decir, no tienen valor de cara al gobierno. Tienen valor formativo y valor práctico, pero no es valor legal, ¿me explico? Es como si tú te haces un cursillo de costura en la casa de tu abuela. Es decir, sabrás coser muy bien, pero no tiene reconocimiento legal. ¿Qué más? Ese máster, el general sanitario, que es el que sí está reconocido, es el único de todos los que no están reconocidos, este máster es el que sí lo está. Es un máster homogéneo en toda la Comunidad Europea. Cuando yo he hablado con distintas universidades por si requieren convalidación cuando te cambias, mientras estás haciendo ese máster, y por lo visto hay que hacer ciertas comprobaciones, entonces no sé cuáles son las diferencias, pero alguna tiene que haber. Que también me estarás preguntando, ¿no acabas de decir que es homogéneo en toda la Comunidad Europea? Eso es lo que me han dicho. Yo tampoco lo entiendo, porque la información que te proporcionan desde muchas instancias es confusa a más no poder. Yo en este vídeo voy a intentar aclarar lo que me ha parecido entender, porque tela marinera. O sea, ahora también entiendo por qué el primer día de clase no te quieren abrumar con todo esto, porque quieren que te quedes. Y si te cuentan de este coñazo, probablemente salgas huyendo. Pero bueno, yo os voy a prevenir porque me salen los huevos. ¿Por dónde iba? Ejercer sin el máster es arriesgado, pero viable. Hay mucha gente que dice que está prohibido. No es verdad. Sí que se puede ejercer sin el máster. Es verdad que si vas, por ejemplo, a hacer una entrevista de trabajo sin el máster, es muy poco probable que te contraten, porque todos tus competidores sí lo tienen. Y si no tienen el máster, tienen el PIR, que es otra vía para alcanzar ese nivel de formación. Insisto que el PIR tiene cierto prestigio más, pero el máster también está muy bien reconocido. Además, el máster se diseñó porque antiguamente la gente salía de esas universidades con distintas ramas dentro del mundo de la psicología, con distintas concepciones, con distintas aproximaciones teóricas o distintas formas de trabajar. Y lo que querían hacer era que todos los psicólogos se parecieran entre ellos más, que se homogeneizase todo un poco y trabajaran de forma más cognitivo-conductual, que es la que tiene más rigor empírico, más validez empírica y rigor científico. ¿Qué pasa? Que cuando se ha homogeneizado, pues nos ha pasado a muchos alumnos que, claro, me estás dando algo que ya sé y hay compañeros míos que a lo mejor estos contenidos sí les viene bien porque vienen de otras ramas, como la sistémica, la cognitiva, ¿cómo se dice? El psicoanálisis y muchas otras que no tienen tanta rigurosidad o no la tienen directamente, y a ellos sí les viene bien para saber de lo que hablamos los otros psicólogos, para que en el momento en el que haya que haber comunicación entre profesionales sea una comunicación más fluida. El problema de esto es que muchos nos tenemos que comer un máster con patatas que ni nos aporta nada. Pero bueno, repito, ejercer sin el máster se puede legalmente, pero está mal visto o está
tiene poco prestigio. ¿Qué pasa? Que hay ciertas cosas sin el máster que no puedes hacer, eso sí es verdad. Puedes ejercer, pero hay cosas que no te dejan hacer. Por ejemplo, si no tienes el máster, no puedes hacer un informe psicológico clínico. ¿Por qué? Porque los que hacen informes clínicos, la palabra clínico es del máster general sanitario. En realidad el nombre completo es Máster en Psicología Clínica General Sanitaria. Por eso los psicólogos clínicos son los que han hecho el máster en Clínica General Sanitaria. La palabra clínico aquí es clave, ¿vale? Entonces, el psicólogo que sí tiene el máster en Clínica General Sanitaria puede hacer informes clínicos. El que no tiene el máster solo hace informes psicológicos o informes no clínicos. Ahí se queda la cosa. Eso es legal, pero no tiene valor clínico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchos preguntaréis, ¿y para qué quiero un informe que no tenga valor clínico? Para lo que tú quieras. Eso ya a gusto del consumidor. De hecho, sé que en otros países, como por ejemplo Suiza, hay psicólogos que no ejercen como psicólogos, sino simplemente se denominan consultores. Consultoría personal, asesoría, coaching. Lo puedes llamar por el nombre que te dé la gana. Es verdad que si le pones otro nombre, ya no eres psicólogo cognitivo-conductual y puedes perder cierto prestigio porque no estás compitiendo con las mismas armas o trabajando con las mismas herramientas científicas, que sí que puedes usarlas en la práctica. La cuestión es que te cambian la etiqueta, te cambian el nombre y eso ya como que te hace perder prestigio, como digo. Y a mí me parece una completa gilipollez, pero insisto, hay muchos profesores míos, muchos alumnos, compañeros y mucha gente que en cuanto dices que eres coach o en cuanto dice que eres psicoanalista te quieren crucificar o echar rayos por los ojos cuando a lo mejor estás haciendo lo puto mismo. Hay muchos psicoanalistas que no, hay muchos psicoanalistas y gurús que solo quieren venderte la moto y es un riesgo que hay que asumir, es un riesgo inevitable. ¿Por qué? Porque muchos psicólogos y profesores míos yo creo que tienen un complejo de inferioridad bastante grande porque tienen competidores que a lo mejor cobran 100, 150 euros la hora por leerte los chakras, y es verdad que es un timo, pero y es competencia, podríamos decir competencia desleal en cierto sentido, o ¿cómo se llama? Tiene un nombre, pero no me va a venir ahora. Intrusismo laboral, eso, intrusismo laboral. ¿Qué pasa? Que el intrusismo laboral en el ámbito de la psicología lo puede hacer cualquiera. En plan, si mi paciente tiene un amigo suyo que da buenos consejos, también está haciendo intrusismo laboral y no le está cobrando. O sea que los putos profesores míos de la carrera y muchos compañeros podrían dejarse de complejos y atender a sus pacientes como Dios manda y trabajar, que en España es lo que hace falta. ¿Por dónde iba? Es que estoy muy enfadado, perdón. Ahora, los informes clínicos, que son los que sí puede hacer el que tiene el máster, tienen ese valor extra. También, el tercer régimen, que he hablado de el que no nos interesa, que es el laboral, los máster y peer, y los no máster, no peer, los psicólogos a secas que solo tienen el grado. ¿Cuál es la tercera categoría? Serían los psicólogos forenses. Forense quizás es un término que yo entiendo mal, pero entiendo que se refiere a todas aquellas cosas y disciplinas que están relacionadas con términos legales. Es decir, un psicólogo forense es un psicólogo que trabaja en el ámbito legal, en procesos de divorcios, en separaciones de bienes, en testimonios de atracos o de delincuencia, de delitos violentos, cuestiones relacionadas con procesos penales, vaya. Y en el caso de los informes periciales, de los psicólogos forenses lo que hacen son informes periciales. Eso también es importante. El nombre de informe pericial, al igual que el nombre de informe clínico, son importantes de cara a lo que estás haciendo y cómo la ley entiende qué es lo que haces. La categoría de informes periciales, que son los de los psicólogos forenses, tiene mucho más valor de cara a la ley. Es decir, el informe clínico, que es el que hace el psicólogo, estoy contando las cosas en un orden horrible, pero lo siento mucho, es lo que me sale, ¿vale? Los informes clínicos, que son los que hacen los psicólogos que tienen el máster general sanitario, no tienen valor legal, tienen valor médico. Entonces, si un paciente te pide que hagas un informe clínico porque tienes el máster, se lo das y pones en el título que es un informe clínico, ese informe él lo puede utilizar a lo mejor para conseguir medicamentos en su psiquiatra o en su farmacia, si tú puedes recetar ciertos medicamentos. Pero si ese paciente lleva el informe como una prueba de un delito, no tiene ningún valor legal. Es decir, no es una prueba de nada. Para que sea una prueba tiene que ser un informe pericial. Y el informe pericial el paciente te lo tiene que pedir como tal. Y me estaréis preguntando, ¿pero el psicólogo forense puede hacer las mismas cosas que el máster o el no máster o el peer? Y la respuesta un poco es sí. Es decir,
Los informes periciales, los psicólogos forenses son todos. Todos son forenses en potencia. En plan, esa cuarta denominación, el psicólogo forense, lo son todos. La cuestión es si tú te quieres meter en ese fregado como profesional y puedes cobrar más. Es decir, un informe pericial cuesta mucho más dinero que un informe clínico. También hay una diferencia importante en el ámbito forense, y es que el psicólogo forense no trabaja para ese testigo o esa víctima o ese agresor que le pide el informe, sino que el cliente del psicólogo forense es el juez. Por lo tanto, el objetivo del psicólogo no es satisfacer las peticiones y las demandas de ese paciente, sino mostrar al juez una versión lo más veraz posible de los hechos sucedidos. De tal manera que a ti no te importa que a tu cliente le metan en la cárcel, porque la persona que te está pagando por el informe podrá ser ese civil, esa persona que está en proceso penal, tanto de acusado como de acusador o lo que sea, pero tu cliente realmente es el juez. El juez es a quien tú vas a prestar tus servicios, si eres forense. También, como recomendación, si tú haces un informe clínico, hay mucha gente que lo quiere usar como prueba y para que no lo hagan, porque no les va a servir de nada, muchos psicólogos ponen informe clínico no pericial en el título, clínico no pericial, para que no haya confusiones. Y incluso, si no tienes el máster, podrías llamar a tu informe no clínico y no pericial, porque no es ninguna de las dos cosas, es simplemente un informe psicológico coloquial, como quieras llamarlo, pero no tiene validez clínica y no tiene validez legal. Es un informe que te ha pedido la persona como asesor personal, podríamos llamarlo. Lo digo todo esto porque hay mucha gente que durante la carrera me han dicho por activa y por pasiva que tener el máster era obligatorio, y no es verdad. Es verdad que ejercer sin el máster es arriesgado, pero es legal. Hay un vacío legal, hay un gris heterogéneo que la gente no valora y sí que existe. Hay gente que dice que no existe y sí existe. Y eso es lo que me molesta, que la gente te confunde o te dice mentiras directamente. Ahora, ¿cuál es el problema de ese vacío en el que ejercen muchas personas sin máster? Porque, fijaos, yo estoy hasta los cojones del máster, pero al final lo estoy haciendo. Y muchos profesionales les gustaría ejercer sin el máster, pero al final todos lo han acabado haciendo por el prestigio que ofrece, por la formación y por el tener el titulito, vaya. Porque tener el grado solo, como digo, no queda bien en un currículum, ¿vale? Es una mierda porque funciona de una forma un poco coactiva, pero es lo que hay. ¿Por dónde iba? La gente que ejerce sin el máster, no sé qué iba a decir. Bueno, que hay mucha gente que dice que está prohibido ejercer sin el máster, y no es verdad, sí que se puede. Ah, sí, ya me acuerdo, los vacíos legales. Ese gris heterogéneo en el que trabaja la gente sin el máster, los psicólogos que han terminado el grado pero no tienen el máster, es complicado porque las leyes están redactadas de tal manera que no se pueden interpretar de forma concreta. De hecho, si leéis la página que os dejo abajo con todo el texto que ha desarrollado este otro profesor, se dice en muchas epígrafes de la ley que los psicólogos no máster, es decir, los no clínicos, es decir, los no máster general sanitario, todo esto es lo mismo, clínico y sanitario es casi lo mismo. Igual ahora alguien me corrige y me dice que no, pero a mi entender es lo mismo. En este texto se habla de epígrafes de las leyes que, por ejemplo, dicen que un psicólogo no máster puede tratar problemas personales o problemas familiares o asuntos de índole depresiva o personas con tendencia histriónica o distintos tipos de cosas que no llegan a ser trastornos. También los trastornos se supone que son algo muy importante aquí porque en cuanto diagnosticas un trastorno también se supone que sin el máster no puedes tratar a esa persona, y eso creo que sí que es más ley, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en todo eso previo, es decir, se supone que la ley sí te permite tratar a alguien con problemas familiares. Y tú, como psicólogo, le puedes preguntar a un abogado, a un jurista o a quien haya escrito esa ley de mierda, que se nota que no la han escrito psicólogos, porque no son leyes concretas, son términos extremadamente ambiguos, con una interpretación tan amplia que ni los profesores se ponen de acuerdo. El problema es que cuando tú le vas a preguntar a alguien, vale, ¿qué significa problemas personales? ¿Qué son problemas familiares? Y ahí entra de todo. Entra puto todo. Por eso al final sí que siguen existiendo un poco proscritos estos psicólogos sin máster, pero existen. ¿Qué más? Ahora, punto y aparte, fuera del máster, o sea, otro pequeño inciso que también un requisito que hay que tener para ejercer, que es estar colegiado. Existen colegios oficiales de psicólogos en cada comunidad autónoma, creo que hay uno por comunidad autónoma, aunque creo que debería haber más, en mi opinión personal, porque funcionan como monopolios. Y esto es
impepinable. Esto sí que es ley. Ejercer estando colegiado. Eso sí que es totalmente necesario. Porque estar colegiado te da un seguro de responsabilidad civil por si metes la pata. Entonces, puedes ejercer sin el máster, pero tienes que estar colegiado. Entonces, lo primero que hagáis cuando terminéis el grado es colegiaros. Si vais a ejercer, por supuesto. Y creo que de momento no se me está olvidando nada. Seguramente hay más cosas que quiero añadir, pero ahora no me vienen. Ah, vale. El tema de los diagnósticos. Ya me he acordado. Vale, tengo aquí unas anotaciones en las que puse que no está claro si podemos diagnosticar o no. Los máster general sanitario, me refiero. Es decir, claro, lo que decía un poco antes de los informes, que esto también es la hostia. Los psicólogos que sí tienen el máster general sanitario terminado, ¿vale? No está claro, según la ley, es que no os puedo decir ni sí ni no, porque no lo sabemos, ¿vale? Tenemos unas leyes así de maravillosas. No está claro si podemos diagnosticar. Podemos hacer informes clínicos, como decía antes. Lo que no podemos hacer son juicios clínicos. Juicios clínicos. La palabra juicio es distinta de informe. Un juicio clínico tiene un valor distinto de un informe clínico. Es confuso, pero es así. Ah, vale, no. Me he equivocado. Lo que sí podemos hacer son juicios clínicos, es decir, un juicio clínico y un informe clínico son sinónimos. Lo que no está claro si podemos hacer es un diagnóstico. Esa era la diferenciación entre diagnóstico y juicio-informe. Juicio e informe son sinónimos. Lo que no podemos hacer o no está claro, yo os recomiendo que no lo hagáis por si acaso, por riesgos, para no meteros en problemas, son diagnósticos. La palabra diagnóstico es el problema. ¿Qué pasa? Que los diagnósticos sí se pueden hacer si te ayuda un psiquiatra o un médico, o un PIR. Los que hagan el PIR sí pueden diagnosticar, nosotros no, por X motivo. Lo que sí puedes hacer si tú quieres diagnosticar de una forma hipernecesaria es, te pones en contacto con un PIR o con un psiquiatra, que ellos diagnostiquen y lo hacen en colaboración contigo y os repartís a pachas ese cobro, ¿vale? Pero tú por ti mismo no te deberías arriesgar a diagnosticar. Sí puedes arriesgarte a hacer juicios clínicos y sí puedes, no es arriesgarte, puedes hacer juicios clínicos y informes clínicos, eso. Y informes periciales si os apetece. Si el mundo jurídico y el mundo forense os interesa, podéis meteros a hacer informes periciales, pero eso ya es totalmente libre. Eso sí que tienes margen de elección una vez tienes el máster y estás colegiado. Bueno, y ya una recomendación personal, pero esto ya son otros temas, esto ya no, creo que no entra dentro de lo legal, esto son cuestiones éticas. Es recomendable en los informes nunca hacer afirmaciones narrativas, es decir, tú, si un paciente te cuenta, mi mujer me tiró a la cabeza el secador, tú no puedes escribir en el informe, la mujer le tiró el secador a la cabeza. Tú tienes que poner que esta persona dice que le tiraron el secador a la cabeza. Afirma que, dice que, declara que, el sujeto narra que, el sujeto deja constancia de que pasó esto, la persona afirma que ocurrió esto, pero nunca afirmas tú, lo afirma él. Y tú simplemente transcribes, que es un tipo de trabajo que tampoco creo que tenga mucho valor porque lo puede hacer cualquiera, pero aquí estamos. Y poco más. Siento mucho que haya sido un vídeo tan poco estructurado, pero me he alargado casi a la media hora, que es algo que no pretendía, pero bueno. Espero que haya quedado claro. Recordad que si hay algo que me he dejado lo tenéis abajo. En la descripción está toda la página web con el texto que escribió este otro psicólogo. Abajo del todo, en el último párrafo, es donde aparecen los psicólogos en ejercicio libre, se llaman, que son los que no tienen el máster ni el PIR. Y creo que no me estoy olvidando nada. En fin, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Right.